Hola chicos, muy buenas tardes. Les voy a dejar la clase de nómina prometida. Cualquier comentario lo dejan abajo. Que estén bien. Listo chicos, ya entrando de lleno a la nómina, recuerden que todo el proceso de nómina o tenemos dentro de la nómina tenemos algo que se llama carga prestacional, ¿cierto? Carga prestacional. Y dentro de esa carga prestacional hay un sinnúmero de factores, pero la carga prestacional está dividida en tres conceptos fundamentales. ¿Cuáles son esos tres conceptos fundamentales? Uno de ellos es los famosos parafiscales, otro de ellos es la famosa seguridad social y otro de ellos son las famosas prestaciones sociales. Las famosas prestaciones sociales. Entonces, dentro de lo que se vio en clase o dentro de lo que nosotros hablábamos de los conceptos de nómina, nosotros tocábamos estos tres grandes conceptos de fiscales, seguridad social y prestaciones sociales. Pero adicional a eso, habían unos conceptos que también van ligados a todo lo que se llama carga prestacional, que es el subsidio de transporte. Subsidio, voy a colocarlo completo, subsidio de transporte y lo que se llama o conocemos como dotación. Entonces, con base a estos conceptos vamos a trabajar todo lo que es carga prestacional. ¿Qué tenemos que entender? Que la carga prestacional toca un sinnúmero de conceptos o todo lo que vamos a abordar dentro de la materia o dentro de los costos o dentro de la contabilidad o dentro de la liquidación de nómina. Uno de los conceptos es el famoso salario, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de salario hay un concepto que es salario básico y otro que es el ingreso base de cotización o todo lo que componen elementos salariales. Si nosotros queremos hablar del ingreso base de cotización, nosotros lo que tenemos que tener claro es que ese ingreso base de cotización es sobre lo que nosotros liquidamos los parafiscales, la seguridad social y las prestaciones sociales si las hacemos sobre el ingreso base de cotización más el subsidio de transporte. Pero entonces les voy a explicar qué es ingreso base de cotización. ¿Qué es ingreso base de cotización, chicos? Todo lo que el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo diga que es componentes integrales del salario. Vamos a ir rápidamente a buscar aquí el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Voy a ponerlo por acá, lo leemos y con base a eso hacemos el análisis de qué dice la norma, que son elementos salariales o que debemos tocar como conceptos que sí o sí hacen parte integral del salario. Entonces lo vamos a ver por acá, dice artículo 127, elementos integrantes. ¿Elementos integrantes de qué? Elementos integrantes del salario. Entonces, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre las ventas y comisiones. O sea, aquí la norma lo que nos está queriendo dar a entender es que todo esto que hablamos acá hace parte integral del salario. O sea que hay dos conceptos fundamentales, que uno es el salario básico y el otro es todos los componentes de salario. Componentes de salario. Entonces, cuando hablamos de componentes de salario, lo que nos dice el artículo 127 es que, por ejemplo, las horas extras hacen parte integral del salario. Nos habla de las comisiones y las comisiones hacen parte integral del salario. Nos habla también de las bonificaciones habituales. Las bonificaciones habituales también hacen parte integral del salario, pero lo que nosotros debemos entender, chicos, es que, por ejemplo, la norma aquí no nos habla, por ejemplo, no nos habla nada de los recargos, pero los recargos
son una contraprestación directa del servicio. Aquí lo voy a resaltar en azulito, miren, contraprestación directa del servicio. Entonces el tema de recargos dominicales, recargos nocturnos, sería una contraprestación directa del servicio, también sería un componente salarial, ¿sí? Recuerden, componentes de salario, artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces hay salario básico y los componentes de salario que los encontramos en el artículo 127 del Código Sustantivo del trabajo. Hablemos en este caso de que el empleado tiene un salario de 1,5 millones. Entonces, tenemos el salario básico de 1,5 millones y si este empleado tuviera 200.000 pesos en horas extras, esos 200.000 pesos serían parte integral del salario. O sea, si nosotros hablamos del ingreso base de cotización, nosotros diríamos que para este caso el ingreso base de cotización sería el 1,5 millones más los 200.000 pesos que el empleado tiene como horas extras. Entonces vendríamos a decir que el ingreso base de cotización, lo voy a poner por acá para que lo entiendan a claridad, nosotros diríamos que el ingreso base de cotización de este empleado serían 1,700,000, pero para todos los casos va a ser distinto, porque no todos los empleados tienen el mismo salario básico o no todos los empleados manejan las mismas horas extras, las mismas comisiones, las mismas bonificaciones habituales, etcétera, etcétera. Entonces, ya les expliqué el salario básico y los componentes que hacen parte integral del salario. Si a mí no me queda claro, chicos, porque puede surgir la posibilidad de que a mí no me quede claro, ¿cierto? De pronto yo estoy leyendo el Código Sustantivo de Trabajo y de pronto a mí no me queda claro qué hace parte integral del salario. Entonces, como no lo tengo claro, voy a ir al artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo. Si vamos al artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, voy a ponerlo por acá. Aquí está el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo. Ese artículo nos va a decir qué elementos o qué pagos no constituyen salario adicional a los que hablamos ahorita de que sí eran constitutivos de salario. Entonces vamos a leer lo que dice la norma específicamente en el artículo 128 y dice, no constituye salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedente de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los artículos 8 y 9 ni los beneficios o auxilios habituales. Entonces, ojo que aquí en el 128 me está diciendo que no son componentes salariales. Entonces, como les digo, si no lo tengo claro, si yo no lo tengo claro, dentro del artículo 127 lo que compone salario, voy a leer el artículo 128. Ya leyendo el artículo 128 me queda claro en los diferentes conceptos, ¿cierto? Porque es que yo les decía ahorita, es muy difícil clasificar un solo empleado bajo un solo concepto. Hay distintos empleados, hay distintas generalidades en los pagos. Recuerden entonces, yo le decía a unos estudiantes en la universidad, porque también hay otro CIS al contrato de trabajo y todo lo que sea firmado adicional al contrato de trabajo como un otro sí al contrato de trabajo. Por ejemplo, si usted pacta con su empleador, ¿cierto? Y usted dice que la bonificación que le están dando, que es habitual, no hace parte integral del salario, pues es un acuerdo entre usted y su empleador. Entonces, como usted firmó,
usted aceptó que no hiciera parte integral del trabajo. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros podemos aceptar como empleados, ¿sí? Que no vayan en contra de la norma. Entonces, definitivamente, todo lo que usted pacte con su empleador de mutuo acuerdo, que no haga parte integral del salario, porque es que muchas empresas nos dicen, les vamos a subir al sueldo, pero nos suben al sueldo y nos dicen, se lo vamos a pagar como una bonificación y esa bonificación no es salarial. Por favor, fírmeme este otro sí al contrato de trabajo. Cuando usted firma, automáticamente ese pago no hace parte integral del salario. Entonces, por eso es que todos los casos o todos los empleados manejan unas condiciones distintas. Eso para que quede claro qué es salarial y qué no es salarial, chicos. ¿Qué es salarial y qué no es salarial? Entonces, ahora sí vamos aquí al Excel. Recuerden, ya les definí qué es salario, qué no es salario, y ahora vamos a entrar a estos temas de carga prestacional. Recuerden leer bien la norma. Yo les voy a poner por acá artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo. Y aquí me va a decir, voy a poner acá no componentes de salario para que ustedes lo tengan claro. No componentes de salario. Listo, para que lo tengan claro. Lean la norma porque es que la norma dentro de los distintos talleres que ustedes van a desarrollar o dentro de la dinámica de las empresas, lo que yo les decía, los empleados manejan unos criterios distintos en cuanto a horas extras, en cuanto a comisiones, en cuanto a bonificaciones habituales. Ahora vamos a hablar de los parafiscales. En algún momento yo les tocaré de pronto un normograma en alguna otra clase. Voy a hablar muy superficialmente de la norma. Los parafiscales ustedes lo encuentran en la ley 21 de 1982 y esto es conocido como el SENA, el ICBF y la caja de compensación. Entonces, cuando nosotros hablamos de SENA, de ICBF y de caja de compensación, estamos hablando de los famosos parafiscales. Cuando estamos hablando de la seguridad social, cuando estamos hablando de esa famosa seguridad social, nosotros estamos hablando de la salud, estamos hablando de la pensión y estamos hablando del ARL. ¿Listo? Entonces, salud, pensión y ARL hacen parte de la seguridad social. Y cuando hablamos de las prestaciones sociales, vamos a hablar de la prima de servicios, vamos a hablar de las cesantías, vamos a hablar de los intereses de las cesantías y vamos a hablar de las famosas vacaciones. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me digan cuáles son las prestaciones sociales, yo ya tengo claro que las prestaciones sociales son la prima, las cesantías, los intereses de las cesantías y las vacaciones. Ustedes van a encontrar dentro de contabilidad o cuando estamos hablando administrativamente o financieramente que estas son conocidas como las famosas provisiones de nómina, ¿sí? Entonces, las provisiones de nómina son la prima de servicios, cesantías, intereses de las cesantías y vacaciones. Entonces, recuerden muy bien los tres conceptos para fiscales, seguridad social, prestaciones sociales y cada uno tiene unos componentes. Recuerden que para este año el subsidio de transporte está en 162.000 pesos. Ese subsidio de transporte siempre lo regula el Estado a inicios de año. Ellos nos dicen definitivamente en cuánto queda el subsidio de transporte. ¿Qué tenemos que tener en claro aquí en el subsidio de transporte? Porque lo dice la norma, ¿no? Que si la empresa les da ruta a los empleados, no está obligada a pagar subsidio de transporte porque ella les está prestando el servicio de ruta, ¿sí? Si el empleador también puede demostrar que el empleado vive a menos de 20 cuadras de la empresa, tampoco tiene la obligación de pagar el subsidio de transporte. Eso viene específico cuánto es en dinero el subsidio de transporte, pero el tema de la dotación sí no nos dicen por ningún lado. Lo que nos dice de pronto el, el Código Sustantivo de Trabajo es que los conceptos de dotación, ¿cierto? Lo que tiene que hacer el empleador es entregar una dotación
cada 4 meses al empleado y que la dotación la puede hacer entrega a partir del tercer mes de que el empleado esté laborando con él. Esto como para que el empleador se cure en salud de lo que es ¿cómo se llama? El periodo de prueba. Entonces tengan en cuenta ese periodo de prueba porque no está obligado el empleador al empleado a darle dotación antes de que no cumpla los 2 meses de periodo de prueba. Esto no tiene nada que ver con los elementos de protección personal que hay dentro del puesto de trabajo. Recuerden que aquí hay una condición específica y que son empleados que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes tienen derecho a esa prestación que es el subsidio de transporte y la dotación. Empleados que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Recordemos que el salario mínimo para este año está en 1.300.000. Voy a ponerlo por acá fuera de la casilla en 1.300.000. En eso está el salario mínimo para este año. Entonces, empleados que ganen, vamos a hacer la operación 1.300.000 por 2 y eso será igual a 2.600.000. Si el empleado gana 2.601.000 pesos, no tiene derecho ni a subsidio de transporte y no tiene derecho a dotación. Entonces, tengan en cuenta eso para el pago de estos dos conceptos del subsidio de transporte y de la dotación. ¿Qué nos dice la norma con respecto al SENA? Nos dice la norma que la empresa tiene que hacer un pago a la entidad del SENA del 2% sobre el ingreso base de cotización del empleado. Del ICBF nos dice que es el 3%, de la caja de compensación nos dice que es el 4%. Aquí en la salud voy a hablarles como primero del concepto global que dice la norma, porque la salud, lo que me dice la norma es que es un 12.5%, pero ella me dice, ojo, ojo, que la empresa, voy a ponerlo por acá, la empresa debe asumir el 8.5% de ese empleado y el empleado debe asumir el 4%. Si ustedes suman esos dos conceptos me van a dar lo que dice la norma, el 12.5% que tengo que pagar a la entidad prestadora del servicio de salud. Entonces, lo que a mí me corresponde como empresa o lo que afectaría a mi costo es el 8.5%, por eso lo voy a dejar aquí al lado de la salud. ¿Qué me dice en el tema de la pensión? La norma me dice en el tema de la pensión, también me habla de un concepto de empresa y de un concepto de empleado. Entonces me dice, para la empresa, el global de la pensión, perdón, el global de la pensión, ella me dice que el global en desplazarse abajo me dice que el global de la pensión es un 16%. ¿Cómo se va a pagar? La empresa asumirá un 12% y el empleado asumirá un 4%. Si ustedes suman el total de esos dos conceptos, de lo que paga la empresa y lo que paga el empleado, sumará el 16%, que es lo que tenemos que pagar aquí como concepto de pensión a la entidad prestadora del servicio o a donde tengamos afiliado al empleado. Entonces, lo que me afecta a mí como empresa es ese 12% que corresponde a la pensión. Cuando hablamos de la ARL, voy a poner por aquí, bueno, yo les voy a hablar de la ARL y la ARL es sobre una tabla del riesgo. ¿Listo? Es sobre una tabla del riesgo. Entonces, lo que pasa es que aquí hay profesionales que nos dicen que los puestos de trabajo, por ejemplo, hablemos de que este empleado sea una secretaria, ¿cierto? Entonces, que lo que este puesto de trabajo, que es la secretaria que gana millón y medio como salario básico, hay una tabla del riesgo para catalogar qué, qué tanto riesgo tiene el puesto de ser secretaria, pero eso lo cataloga un profesional de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros ni como contadores públicos ni como administradores tenemos la experticia ni tenemos la capacidad de decir este empleado le corresponde
tanto por ciento. Entonces yo siempre digo, trabajemos sobre el 1% los ejercicios, pero siempre es sobre una tabla del riesgo y ese riesgo lo define el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Para las provisiones, si ustedes quieren ver, por ejemplo, todo lo que es, vamos a consultar la tabla del riesgo de Sura, por ejemplo, y esa tabla del riesgo lo que nos dice es la clase del riesgo, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y aquí está, mire, clase 1, riesgo mínimo, y está el valor inicial 0.522%, 0.522, el riesgo 2, el riesgo 3, el riesgo 4 y el riesgo 5, pero recuerden que ese riesgo lo determina específicamente un profesional de seguridad y salud en el trabajo. La prima de servicios, yo siempre le pregunto a los estudiantes aquí es, ¿cuánto ganan de prima de servicio anualmente? Entonces los estudiantes siempre contestan, anualmente nos pagan un salario. Sí, nos pagan un salario, pero recuerden que para prima, cesantías e intereses de las cesantías, lo voy a colorear con un colorcito aquí como naranja porque es importante que ustedes lo tengan muy claro porque para la prima, cesantías e intereses de las cesantías, voy a poner aquí que este color amarillo, este color amarillito quemado significa que se liquidan sobre el ingreso base de cotización, que era lo que decíamos que es todo lo que sea salario más el subsidio de transporte. ¿Listo? Entonces, los conceptos en naranja yo siempre los voy a liquidar sobre ingreso base de cotización más subsidio de transporte. Entonces, obvio, a mí me va a llegar anualmente un salario más un subsidio de transporte, porque sobre eso es que se liquida la prima, las cesantías y los intereses de las cesantías. Profe, ¿cómo así? No entendí. Recuerden que al inicio les dije que los parafiscales se iban a liquidar sobre el ingreso base de cotización. Recuerden, voy a ponerlo por acá, parafiscales sobre el ingreso base de cotización se van a liquidar. Seguridad social se liquida sobre ingreso base de cotización, pero lo que es primas, cesantías e intereses de las cesantías van sobre ingreso base de cotización más el subsidio de transporte. Ahorita al final de la explicación yo les voy a hacer el caso, les voy a liquidar este empleado para que les quede más claro el concepto de cómo se liquida la famosa carga prestacional, qué es total devengado, qué es neto a pagar, qué es total deducido, para que ustedes lo tengan muy claro. Entonces recuerden que cuando estábamos hablando de prima de servicios, nos respondieron que la prima de servicios nos llegaba a un salario. ¿Listo? Un salario más el subsidio de transporte. Entonces tengan muy en cuenta eso, ¿cierto? Para la liquidación de la prima. Si yo les dijera, en este caso específico, porque es que aquí el ingreso base de cotización es esto, más el subsidio de transporte es esto, o sea que yo liquidaría sobre este color naranja, sobre esto, que es el ingreso base de cotización más el subsidio de transporte, sobre este valor yo liquidaría prima de servicios, cesantías e intereses de las cesantías. ¿Qué quiere decir? Que en el año a mí me llegaría por concepto de prima de servicios lo que se haya tenido de provisión durante todos los meses. En este caso yo voy a hacer la provisión con horas extras. Si no estuvieran las horas extras, hablemos de un ejemplo, si no estuvieran las horas extras, pues el ingreso base de cotización sería el salario básico más el subsidio de transporte, y si todos los meses se comportaran de la misma manera, pues definitivamente yo tendría, me llegaría de prima de servicios un salario mínimo más un subsidio de transporte. Recuerden que las preguntas las pueden dejar plasmadas ahí en YouTube y yo con todo el gusto, apenas tenga tiempo, trataré de respondérselas en el orden que las hagan. Entonces, para dejarles claro o por si se les presenta alguna duda. Entonces, prima de servicios, cesantías, intereses de las cesantías, ingreso base de cotización más subsidio de transporte. Si yo en este momento les dijera que como esto es lo que va a recibir el empleado de prima de servicios, yo les dijera pasémoslo a porcentajes, pues ustedes me dirían que al empleado le van a pagar
un 100%, ¿cierto? Del salario más el subsidio de transporte. Es un 100% el pago anual. Quiero que sepan de dónde sale el concepto de la provisión porque todo el mundo nos dice a nosotros, y es que es una provisión del 8.33%, pero ¿de dónde sale ese concepto? Entonces, como nos pagan un salario más un subsidio de transporte y yo les digo que pasemos eso a porcentaje, o sea, nos van a pagar el 100% del salario más el subsidio de transporte, yo cojo ese salario que es el 100% más el subsidio de transporte, y lo divido en los 12 meses del año y de ahí es donde viene la famosa provisión del 8.33. Miren, ahora pasemos esto a porcentaje y él nos va a hablar de una provisión del 8.33333% infinito. Mucha gente lo pone 0.33, pero la provisión le va a quedar faltando unos pesos. Recuerden que es el tema de provisiones y no estoy hablando del tema de liquidación, sino el tema de provisión, de lo que yo tengo que provisionar mes a mes de cada empleado para que mi utilidad al final del ejercicio, al final del periodo, el estado de resultados me muestre una utilidad real. ¿Listo? De cesantías también me pagan un salario más un subsidio de transporte, o sea, también me pagan un 100%. Si ese 100% yo lo divido en los 12 meses del año, pues yo voy a tener una provisión y exactamente igual de la prima de servicios en las cesantías. Voy a tener una provisión del 8.3333333%. Entonces, para que lo tengan claro, los intereses de las cesantías, recuerden que yo les dije que estos amarillos yo los iba a liquidar sobre el ingreso base de cotización más el subsidio de transporte. Entonces, lo que me dice la ley aquí en los intereses de las cesantías es que es un 12% anual, que a mí me pagan de intereses de las cesantías un 12% anual. Intereses de las cesantías. Me pagan un 12% anual. Como yo voy a hacer una provisión mensual, o sea, la provisión sería del 1%, del 1% del ingreso base de cotización más el subsidio de transporte. Las vacaciones, lo que nos dice la norma en cuanto a las vacaciones es que nos dan 15 días, ¿sí? Lo que nos dice el Código Sustantivo de Trabajo es que son 15 días. ¿Listo? Eso lo pueden encontrar en el artículo 186 del Código Sustantivo de Trabajo. Nos dan 15 días. Entonces recuerden que cuando estamos hablando contablemente, los periodos contables son de 30 días. Cuando a mí me pagan 1.500.000, me están pagando 30 días de salario. Si a mí me pagan 15 días, ¿cuánto sería el salario? Entonces nosotros hablaríamos que me llegaría la mitad del salario. Esto dividido en dos, o sea, a mí me llegaría 750.000 pesos de salario. Si yo les digo nuevamente lo mismo que les dije acá, conviertan lo que me llega del salario a porcentaje. ¿Cuánto me llegaría porcentualmente del salario? Muchos de ustedes responderán que es el 50%. Entonces yo cojo el 50%, nuevamente lo divido en los 12 meses del año y yo voy a tener este concepto de provisión. Entonces lo voy a poner por acá, el concepto de la provisión, y me va a llegar esto de provisión. Yo tengo que liquidar esto de provisión, un 4,16667% del concepto de provisión. Esta provisión, ¿sobre qué la voy a calcular? La voy a calcular sobre el salario básico. ¿Listo? Sobre el salario básico. Entonces, entiendan, chicos, para fiscales sobre el ingreso base de cotización, seguridad social sobre el ingreso base de cotización, primas, cesantías, intereses de las cesantías sobre el ingreso base de cotización más el subsidio de transporte, y las vacaciones sobre el ingreso básico. Entonces, recuerden que yo tenía unas horas extras por acá de 200.000 pesos para que el ejercicio lo puedan comprender mejor aún cuando yo les hable del tema de
ingreso base de cotización más subsidio de transporte. Recuerden que esta provisión se hace mensual porque a los empleados les pagamos mensualmente su salario, entonces las provisiones se hacen mensual, los pagos de seguridad social se hacen mensual y los pagos de parafiscales también se hacen mensualmente para que lo tengan en cuenta. Recuerden que la dotación en el concepto que estábamos hablando nos decían que 3 dotaciones al año, una entregada cada 4 meses, pero no dan un valor específico. O sea que yo puedo tener una provisión de la dotación o puedo decir que yo voy a pagarle al empleado o voy a ahorrar 60.000 pesos mensuales para poder cumplir con la dotación. Recuerden, cada 4 meses un par de zapatos, un pantalón y una camisa. Eso dice la norma. Recuerden que en clases posteriores vamos a hacer un normograma sobre este mismo concepto de la carga prestacional para que ustedes sepan qué norma dice que el SENA es el 2%, qué norma dice que el ICBF es un 3%, qué norma me dice que la caja de compensación es un 4%, para que tengan claridad en todo lo que dice la norma y para que tengan claridad de que todo lo que les estoy hablando es cierto. Entonces sigamos con el concepto. Recuerden, ya tenemos aquí el concepto de las vacaciones sobre el salario básico. ¿Qué nos faltaría, chicos? Nos faltaría, recuerden que cuando yo estoy hablando de voy a ponerlo por acá en rojito, voy a ponerlo en un morado. Esto que paga el empleado, lo voy a dejar aquí en morado, son las famosas deducciones. Entonces lo que está en morado son las deducciones que se le hace al empleado. Del total de vengado yo tengo que hacerle unas deducciones para que me salga el neto a pagar. Ahorita se los explico. No hay que explicar más nada en estos conceptos, solo que la norma nos dice que estas son las deducciones habituales que hay, pero para empleados, recuerden, chicos, hablamos para resumir deducciones. Salud, un 4%. Salud, voy a ponerlo por acá, un 4%, y pensión, voy a ponerlo por acá, pensión, un 4%. Un 4%. Entonces, deducciones, un 4% de salud, un 4% de pensión. Y recuerden que se habla de un 1% del fondo de solidaridad pensional, pero ojo, este fondo de solidaridad pensional solo aplica para empleados que devenguen más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea que hasta empleados que devenguen 4 salarios mínimos se le hace 4% de salud, 4% de pensión. Pero si hay empleados que devenguen un peso más, recuerden, vamos a hacer la conversión acá, salario mínimo por 4. Entonces, si yo tengo empleados que ganen 5.201.000 pesos, a ese empleado tengo que hacerle una deducción adicional del 1% correspondiente al Fondo de Solidaridad Pensional. También recordemos, chicos, que hay una ley, voy a ponerla por acá, la ley 1819 del 2016, y esa ley creó algo que se llaman las exoneraciones de nómina, ¿sí? Entonces, hay unas exoneraciones, ¿cierto? Que las empresas que apliquen, ¿sí? Van a estar exoneradas, voy a ponerlo acá en moradito, bueno, en otro color para que no se nos confunda con el concepto de las deducciones. Van a estar exoneradas de SENA, van a estar exoneradas de ICBF y van a estar exoneradas las empresas del contributivo de salud del 8.5%. Entonces tengan en cuenta eso, pero tengan en cuenta también que si las empresas toman estas exoneraciones, ellas tienen que hacer algo que se llama la declaración de autorrenta por ingresos. Entonces tengan en cuenta esos conceptos porque esos conceptos les van a afectar el costo. Entonces tengan en cuenta esos conceptos. Ahora voy a liquidar la carga prestacional. Recuerden que yo les dije que los voy a liquidar. Voy a contestar una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? El costo del empleado para la empresa. Entonces recuerden que el costo del empleado para la empresa va a ser la sumatoria de todos los conceptos que yo necesito pagar por este empleado y aquí
voy a dejar esta, esta pregunta, que es lo que vendría a ser: ¿cuánto me cuesta a mí como empresa ese empleado? Entonces, no sé, porque yo tengo que saber que hay un salario básico, que hay unas horas extras o unos componentes salariales, hay otros componentes que no son salariales, que hay algo que se llama carga prestacional, que yo lo tengo que pagar por cada empleado que tengo en mi empresa con un contrato laboral. Recuerden que ustedes en semestres anteriores o en tiempo atrás, en su universidad o en el concepto que estén manejando, a ustedes deben saber o tener como base que hay algo que se llama contratos laborales, que hay un contrato que se llama el contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato por obra o labor prestada, contrato por prestación de servicios. El único contrato que no paga carga prestacional es prestación de servicios o ese famoso salario integral. Pero lo que dice la norma con el famoso salario integral, nos decía la norma que el salario integral son cuando son sueldos superiores a 10 salarios mínimos y se tiene que liquidar un 30% de carga prestacional. Entonces recuerden esos contratos, porque yo pago todo esto si lo tengo al empleado con un contrato laboral. Entonces, vamos a liquidar cuánto es el costo para la empresa de este empleado. Entonces dijimos que los parafiscales se iban a liquidar sobre el ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización en este empleado va a ser el 1,5 millones de salario básico más los 200.000 pesos de horas extras. Ese va a ser el ingreso base de cotización. Entonces voy a coger el ingreso base de cotización por el 2%. Y este sería el pago que yo tengo que hacer para la entidad prestadora para el SENA. Entonces, ingreso base de cotización por el 3%, eso es lo que tengo que pagar por ese empleado de ICBF. Ingreso base de cotización por el 4% y eso es lo que tengo que pagar a la entidad de la caja de compensación por ese empleado. Salud, voy a sacar ingreso base de cotización por 8,5%, pensión, ingreso base de cotización por 12%, ARL, ingreso base de cotización por el 1%. Recuerden que hablamos del 1% para los ejercicios, pero definitivamente hay una tabla de riesgo y la liquidación se hace para el pago sobre una tabla de riesgo. Nosotros tendríamos que pagar por salud 144.000 pesos, por pensión 204.000 y por ARL 17.000 pesos por ese empleado. Y aquí el concepto nos va a cambiar. Recuerden que nosotros dijimos sobre ingreso base de cotización más subsidio de transporte. Entonces, ingreso base de cotización, que es el 1,700,000 más el subsidio de transporte, da 1,862,000 por la provisión del 8,33 y nos va a dar el valor de la provisión en pesos que nosotros tenemos que hacer para con ese empleado. Ingreso base de cotización más subsidio de transporte por el 8,33333% nos va a dar la provisión de cesantías. Los intereses de las cesantías también, ingreso base de cotización por el 1%, ingreso base de cotización más subsidio de transporte por el 1% y este va a ser el concepto de la provisión. Hay profesores que enseñan que los intereses de las cesantías se sacan sobre las cesantías. Sí, también se puede hacer, pero cuando yo lo haga sobre el concepto de las cesantías, tengo que liquidar el 12%. ¿Cómo así, profe? No entendí. Pues lo tengo que liquidar las cesantías por el 12%. Y entonces, mire lo que me dio un valor exactamente igual. Entonces, tengan en cuenta que si lo hago sobre las cesantías, voy a liquidar el 12%. ¿Listo? Si lo hago sobre las cesantías. Pero si lo hago sobre el ingreso base de cotización más el subsidio de transporte, lo voy a liquidar sobre el 1%. Para que tengan claridad y para que no me digan que es que otro profesor les enseñó que era el 12%. Ya les hice claridad sobre eso. Y las vacaciones me dicen que es sobre salario básico. Entonces voy a ir, mi salario básico en este caso es 1,5 millones por la provisión. Y aquí me va a dar 62.500 pesos. Yo ya tengo todos los conceptos, absolutamente todos los conceptos que tengo que pagar por el empleado. ¿Cuál sería el costo para la empresa de este empleado? Sería el salario más las horas extras más
el subsidio de transporte más el concepto de dotación más el SENA más el ICBF más la caja de compensación más la salud más la pensión más el ARL más la prima más las cesantías, perdón, L14, sí, se me repitió, L14, L16 más L18 más L20. Entonces yo ya tengo sumados, voy a ir por acá y voy a verificar que esté bien realizada mi operación. Eh, el salario, las horas extras, SENA, ICBF, CAE, compensación, salud, pensión, ARL, primas, cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones, el subsidio de transporte y la dotación. Esto sería el costo para la empresa de ese empleado. A mí este empleado que gana 1,5 millones me cuesta en realidad 2,831,953 pesos. Entonces tengan claro que este es el costo para la empresa. Los desprendibles de pago siempre llegan con algo que se llama total de vengado, llegan con algo que se llama total deducido y llegan con algo que se llama neto a pagar. Entonces, ¿cuál va a ser el total de vengado? Porque es que estos conceptos son los que yo le pago al empleado, que tengo que asumir un costo por él. No quiere decir que el empleado reciba de salario 2,831,000. Es lo que me cuesta a mí tener un empleado por contrato laboral por 1,5 millones que gana 200,000 pesos de horas extras. A mí en realidad ese empleado me cuesta 2,831,000 pesos. No es lo que le llega al empleado de sueldo. Al empleado de sueldo, ¿qué le va a llegar? Al empleado le va a llegar el salario básico más las horas extras más el subsidio de transporte. Ese es el total de vengado del empleado. Recuerden que yo les hablé de estos dos conceptos o de tres, que son las deducciones. Vamos a aplicar las deducciones del empleado. Ingreso base de cotización de este empleado 1,700,000 por el 4% de salud. Ingreso base de cotización, que son 1,700,000 por el 4% de pensión. Y yo tengo que descontarle a él de lo que ganó estos dos conceptos. Le tengo que descontar 68,000 pesos para el pago de la salud y tengo que descontarle 68,000 pesos para el pago de la pensión. O sea que yo en total le tengo que descontar 136,000 pesos. ¿Cuál sería el neto a pagar? Pues cojo el total de vengado menos el total deducido y eso sería el neto a pagar. A este empleado le llegaría en su cuenta bancaria 1,726,000 pesos. El resto son costos para la empresa que yo tengo que asumir por tener un empleado contratado laboralmente. En otra clase voy a enseñarles cómo es la contabilización de cada uno de estos conceptos. Recuerden chicos, si tienen alguna duda, puede surgir que digan, ay, profe, pero si la empresa no paga SENA, no paga ICBF y no paga el 85, recuerden que es la empresa la que está exonerada. Al empleado yo le retengo el 4% de salud y se lo tengo que pagar a la entidad prestadora del servicio. El 8,5% no, porque yo estoy exonerado. Entonces vamos a ver el costo del empleado para la empresa si estuviese exonerado. Si está exonerada la empresa del pago. Recuerden que la exoneración cobija, ¿sí? Yo puedo tener exonerados a los empleados que devenguen hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea que si yo, hagamos la fórmula por acá, si yo tengo, aquí está 1,300,000 por los 10, eso sería 13 millones. Si hay un empleado que gane 13,001,000 pesos,
pues por ese empleado, por solo ese empleado que gana más de los 10 salarios mínimos, así yo esté exonerado como empresa, por ese único empleado tengo que pagar SENA, ICBF y salud. Entonces recuerden ese tema de la exoneración que cobija a empleados hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Cuánto sería el costo del empleado? Pues lo único que yo tomaría es el costo menos lo que liquide SENA, menos lo que liquide ISBF y menos el contributivo de salud. O sea, el costo para la empresa serían 2.602.453, que es lo mismo que tomar 1.500.000 más los 200.000, más los 162.000, más los 62.000, 60.000, más la caja, más la pensión, más la RL, más la prima, más las cesantías, más los intereses, más las vacaciones. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Ahí vimos que nos dio exactamente lo mismo. Entonces tengan en cuenta eso, chicos, a la hora de liquidar todos los conceptos de carga prestacional. Sí o sí, chicos, sí o sí deben estar claros en ese concepto de la norma, porque nosotros somos, no sé, nosotros somos como ácidos a leer el concepto de norma, ¿cierto? Pero resulta que ella es la única que nos va a dar claridad cuando nosotros necesitemos salir de dudas, ¿sí? Yo aquí les estoy hablando de todos los conceptos que son por ley. Por ley les estoy hablando de todos los conceptos, ¿sí? Recuerden, chicos, que una cosa son las provisiones o una cosa es el ahorro que yo hago de nómina y otra cosa es la liquidación, porque aquí en las vacaciones siempre se presentan inconvenientes a la hora de la liquidación, pero recuerden que ¿quién nos da claridad? La norma. El artículo 192 del Código Sustantivo es trabajo es claro y ahí me dice por qué yo tengo que hacer la provisión sobre el salario básico. Voy a leerles este artículo. Dice el artículo 192, remuneración de qué? De las vacaciones. Entonces dice, durante el periodo de vacaciones, el trabajador recibirá el salario ordinario. Entiéndase por ordinario el salario básico, que esté devengando en el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, se excluirá, mire, ojo, se excluirá para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en día de descanso es obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de las horas extras. Entonces, tengan aquí, mire, dice el punto número 2, cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. Recuerden que nosotros estamos hablando del salario ordinario. Si yo tengo 4 meses con un salario ordinario distinto o con un salario básico distinto, pues en realidad yo la provisión lo voy a hacer como yo la hago cada mes, mi provisión va a estar sobre cada salario básico que yo tuve durante el mes. Pero ahí se entra siempre en un conflicto con algo, otros profesores, con algunos profesionales contadores públicos, porque muchos no liquidan ese concepto de, por ejemplo, descontar los 4 días de descanso remunerado obligatorio. La norma dice que los podemos descontar, o sea que en realidad al empleado nunca le va a llegar la mitad del salario, le va a llegar menos. Entonces ahí es un tema de subjetividad o de objetividad en cuanto a la persona que hace la liquidación de la, de las vacaciones. Entonces tengan muy en cuenta eso. Recuerden, chicos, los leo en los comentarios. Me agradó brindarles esta clase. Todas las observaciones que tengan con el ánimo de mejorar. Es la primera clase que doy, es con el ánimo porque muchos estudiantes me abordaron y me dijeron, profe, ¿por qué no dicta las clases? ¿Por qué no abre un canal de YouTube? Lo estoy haciendo, es mi primera clase, ténganme paciencia y con todo el ánimo de mejorar, ahí en los comentarios me pueden decir qué podemos mejorar
y que con todo el gusto se hará para la siguiente sesión. No siendo más, chicos, me despido. Yo creo que en los días que viene, en próximos días, voy a subir, recuerden que estamos trabajando sobre cómo administrar o cómo gerenciar servicios de salud. Voy a subir la clase de matriz de costo y matriz de utilidad para que lo tengan claro. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, me despido. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Que tengan buena suerte y éxitos estos días.